Bien, pues estamos en este espacio universitario, espero que continúe con nosotros. Y antes de hablar un poco más acerca del tema que nos ocupa este día, quiero invitar a otro de nuestros invitados que ya se suma con nosotros aquí al programa. Darle la bienvenida a Luis Adrián Figueroa Cesa. Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros, sobre todo porque vienes de Córdoba y bueno, eso sí, siempre... ahorita es una lata llegar aquí, pero bueno, te agradezco mucho, igual que a los demás, porque bueno, pues siempre es tomar un momento de su tiempo y de sus actividades extracurriculares para venir al programa, lo cual se agradece mucho. Y bueno, pues en realidad lo que tenemos aquí, Luis Adrián es académico también de la Universidad Veracruzana Intercultural. Él, junto con una servidora en otro ámbito de trabajo, estamos adscritos a la Unidad de Transversalización Académica Intercultural, que depende de la Universidad Veracruzana Intercultural y que se encarga, digamos, está ubicado en los campus urbanos y atiende la transversalización de este tema tan importante de la interculturalidad en el ámbito educativo superior, o sea, en la propia UV, en los ámbitos urbanos. Y bueno, pues antes de que Luis Adrián nos comente un poco de qué va esta unidad y cuál es el evento que al cual nos viene a invitar y a compartir, sí quisiera que de alguna manera pudiéramos ir cerrando la temática. Todavía nos queda el bloque y es interesante pues saber, Luis, tú estabas ahorita en lo que estábamos platicando, ¿sí? Viéndonos atrás de cámaras, y de alguna manera cuál es el panorama que te queda, o la parte más importante de lo que tú pudiste escuchar. Bien, bueno, pues sí, están hablando de algo muy importante que tiene que ver con la lengua, ¿no? Resulta interesante cómo principalmente, por ejemplo, ahorita que uno está inmerso en el contexto universitario, cómo en la universidad se tiene pensada esa parte que comentaba Carlos, en donde al indígena se les tiene estigmatizado como esa persona que vende flores o que se encuentra en el mercado, ¿sí? Y entonces resulta interesante cómo entre los mismos estudiantes no se identifican a quienes sí hablan alguna lengua indígena, ¿sí? Porque en la UB hay muchos, y más en la región. En la región Córdoba-Orizaba, al menos tenemos contemplado, según la base de datos, aproximadamente más de 300 estudiantes bilingües, ¿sí? Entonces, resulta que en la universidad aquel estudiante mestizo piensa que el estudiante indígena o hablante de la lengua indígena pues está en ese contexto y no se le ocurre que tiene Facebook y que también tuitea, ¿no? Y que tiene WhatsApp y que utiliza todos estos medios en otro contexto, ¿no? Y que está junto de él, probablemente porque eso habla un poco, y por eso me interesaba que nos dieras tu punto de vista de lo que se había hablado aquí, porque eso habla de esta invisibilización, ¿no? Que se da en diferentes ámbitos, en este caso concreto pues en el educativo, que es del que Luis nos va a platicar un poquito más adelante. Claro. Y no solo de la invisibilización, yo regreso al tema de la parte más psicológica, ¿no? Por ejemplo, estos muchachas que hablan una lengua indígena, la gente no sabe que están al lado, ¿no? Ahí, que son indígenas, pero muchas veces ellas tampoco tienen la necesidad de reafirmar su identidad frente al grupo, frente a los demás, porque piensan que se va a valorar negativamente. Y a mí me ha pasado, ¿no? En grupos donde hay indígenas y no indígenas, a la hora de preguntar quiénes son indígenas, pues nadie, ¿no? ¿Quiénes hablan una lengua indígena? Nadie, ¿no? Y ya después te das cuenta que sí hay varios que la entienden, pero pues no se identifican o no quieren visibilizarse como hablantes de una lengua indígena, por todo lo que le significaría, ¿no? Entonces, regresando al punto que decías, esto tiene que ver con la diferente valoración que hay, ¿no? Acércate un poquito más. Perdón. A ver,
Hablamos de que en México existe esta realidad, una diversidad lingüística muy grande, que ya se están dando pasos para gestionar esa diversidad lingüística, pero el problema es que hay un factor que es muy importante y que no lo tomamos en cuenta, que es el factor poder, la historia de colonización, la historia de marginación de los pueblos, y mientras no atendamos ese problema, entonces los muchachos, las muchachas van a seguir interiorizando toda esta visión, ¿no? Negativa de lo que les implica para ellos ser indígenas, ¿no? No sé. Sí, me gustaría profundizar un poquito más o hablar un poco más del panorama respecto, un poco como para compartirlo con la gente que nos está viendo, respecto de los derechos lingüísticos, ¿no? ¿Son derechos para quién y en qué sentido? ¿No? ¿Cómo podríamos dar un panorama así muy fácil, ¿no? Muy coloquial de lo que implica la Ley de Derechos Lingüísticos en México? Sí, bueno, en México tenemos una ley que precisamente se llama Ley de Derechos Lingüísticos para Personas Indígenas, ¿no? Que tiene que ver con esto, con que las lenguas originarias pues están en desventaja, ¿no? Están subordinadas porque no hay una ley de derechos lingüísticos para los que hablan alemán o ruso o inglés. Sí, pero eso tiene una es una acción positiva, mexicanos, ¿no? Es una acción positiva, pues, que trata, por lo menos en el papel, de equilibrar, de poner las condiciones estructurales, de que de verdad toda la gente tenga acceso a todos los derechos desde su lengua originaria. Pero bueno, eso en realidad, pues vemos que no sucede, ¿no? En el ámbito educativo, en el de salud, en el de justicia, en general no sucede. Y es otra vez una cuestión estructural que tiene que ver con discriminación, que tiene que ver con historia, como venías diciendo, que al final pues es responsabilidad como de todas y de todos también hacer conciencia sobre las implicaciones que tiene el trato o la valoración que uno mismo le da a el imaginario del indígena, la indígena, sí, y de sus lenguas. Incluso, ¿no? Y bueno, yo, pues como siempre, un llamado a las autoridades, ¿no? Para hacer valer los derechos, para generar las condiciones, para poner intérpretes, ¿no? En las instituciones de justicia, en las instituciones de salud, porque de verdad esas se traducen en situaciones bien fuertes para la gente, ¿no? Sí, a las autoridades y a nosotros, todos los ciudadanos, ¿no? Porque todos formamos parte del problema. A mí se me hace muy dramático, lo comparto aquí con todos ustedes, aquí y allá, siempre pensar que alguien que es ciudadano de un país, que tiene todos los derechos como ciudadano de un país, o que tendría que tener todos los derechos, se dan por sentado, ¿no? Si tú eres ciudadano y estás en tu país, es el lugar en donde mejor tendrías que estar en cómo están estructurados los estados nacionales. Bajo la protección del Estado, claro. ¿No? Y las fronteras nacionales. En ese sentido, a mí se me hace dramático que en tu propio país no puedas realizar un trámite en tu idioma, no, seas un hablante que se ve como inadecuado porque estás hablando una segunda lengua que no es tu lengua, y tu lengua como ciudadano, porque tú la hablas desde que naciste aquí, desde que tu pueblo nació aquí, ¿no? Desde que tiene una historia aquí, desde que forma parte de la identidad mexicana, no puedes realizar un trámite en ninguna institución en tu idioma. O sea, a mí eso se me hace dramático. Y recibir los servicios básicos, además, ¿no? O sea, recibir los servicios más elementales, porque hay una barrera lingüística que no te lo permite, que no te permite el acceso. Y entonces, bueno, todos los días tenemos noticias, ¿no? De que a una señora no la atendieron en el hospital porque no la entendieron y entonces se murió. Miles de casos de personas indígenas que están presas sin juicio y que firmaron una declaración en un idioma que no conocen, sin poder defenderse, sin tener acceso a la justicia. Entonces, claro, sí, coincido contigo, totalmente dramático, totalmente injusto además, y totalmente fuera del ejercicio de los derechos humanos.
Y no es que estuvieran haciendo algún favor, ¿no? Las autoridades. No, por supuesto. Sino que por obligación, por ley, tendrían todos los funcionarios públicos que atender a la población en la lengua que prefieran, ¿no? Nada más comento sobre lo que decías tú de los derechos lingüísticos. Hay que recordar que los derechos lingüísticos tienen dos dimensiones, la dimensión individual o personal y la dimensión colectiva y territorial. Entonces, una cosa es el que yo tengo derecho a hablar en la lengua que yo quiera y otra cosa es la obligación que tiene el Estado de atender a todos los hablantes de lenguas indígenas en su lengua. Entonces, es por ley, ¿no? Claro. Y bueno, en este caso, Luis Adrián, ya vamos a hacer un corte, pero sí dejar, que me ayudaras a dejar planteada, entonces, la importancia que tiene, por todo este panorama, el trabajo que se pueda hacer en relación al reconocimiento de derechos por parte de los propios estudiantes y al reconocimiento de la visibilización de toda esta situación en la universidad. Sí, bueno, primero que nada, empezar por la visibilización, ¿no? Porque desde ahí comienza todo, y una vez que partimos hacia el reconocimiento, bueno, ya tiene que ver con una cuestión de que tú ya lo estás valorando, ¿no? Es muy común, por ejemplo, encontrar en la universidad, en los parques, donde sea, te encuentras dos chavas hablando francés, ¿no? Y tú no sabes hablar francés, pero tú ubicas perfectamente que las chavas están hablando francés, ¿sí? Sin embargo, tú pasas de igual manera por la calle y te encuentras a dos señoras o dos señores hablando en alguna lengua indígena. Tú dices, están hablando náhuatl, ¿no? Porque es como que la referencia más cercana que tenemos, pero de ahí en fuera desconocemos si tiene alguna variante o no, ¿sí? Entonces yo creo que pasa. A lo mejor no es náhuatl. Exactamente, ¿no? es la primera referencia que tenemos, pero a lo mejor no es ni cierta, ¿no? Pues sí. Bueno, vamos rápidamente a hacer una pausa comercial, que ya es tiempo, y volvemos a este espacio universitario.